Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Génesis. Busquemos el capítulo número 15. Ahí vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia. Dice el libro de Génesis, capítulo 15, el versículo número 1 en adelante. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, pueden sentarse, por favor, hermanos. Hemos leído en esta oportunidad este diálogo que Dios tuvo con Abraham acerca de las promesas que le había dado. Antes de este capítulo, uno puede encontrar otros pasajes en los cuales vemos que Dios había dado a Abraham promesas, como por ejemplo de recibir la tierra a la cual él le había pedido que se transportara. Y posteriormente también le dio la promesa que él llegaría a ser padre de multitudes, y le dijo que así como las estrellas en el firmamento son incontables, así de incontable sería también la descendencia que él habría de tener. Esas promesas el Señor las fue reiterando, y cada vez él iba dándole a Abraham más elementos de seguridad que esas promesas se harían realidad. Como cuando decide hacer el pacto unilateral en el cual Dios se compromete con Abraham de cumplir con estas promesas que le había hecho. Así es como llegamos a este capítulo 15. Y aquí encontramos que otra vez el Señor está hablando con Abraham, y entonces le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Cuando el Señor le dice a Abraham que él será su escudo, lo que Dios le estaba diciendo es que él sería quien habría de protegerlo. Porque todos sabemos, hermanos, que un escudo para lo que sirve es precisamente para proteger al soldado, al guerrero. Entonces, cuando el Señor le dice: yo seré tu escudo, de lo que le está hablando a Abraham es que él será su protector, quien lo va a cubrir, quien no va a permitir que nada le haga daño a Abraham. Y luego le añade: y muy grande será tu recompensa. En este momento Dios no menciona cuál sería la recompensa de Abraham, más por las promesas que antes él ya le había hecho y a las cuales estaba haciendo referencia al principio. Uno puede suponer que la recompensa de la cual le hablaba era la de entregarle la tierra en la cual él ahora se encontraba. Recién había llegado Abraham a esta tierra
Cuando el Señor le dijo, mira, muévete al norte, muévete al sur, ve al oriente, al occidente, extiéndete por todo el territorio, porque todo lo que ves a tu alrededor será tuyo. Hoy que el Señor le está diciendo que su recompensa será grande, uno puede pensar que parte de esa recompensa era la tierra que antes le había prometido. Y la otra recompensa era la otra parte de la promesa, donde el Señor le había dicho que él sería padre de una descendencia innumerable, como las estrellas del cielo. También había otra promesa que el Señor le había dado, y esta es la que decía: el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Estos elementos podemos decir que constituían una recompensa que era verdaderamente grande para Abraham. Sin embargo, la reacción de Abraham ante estas palabras que Dios le está diciendo, podríamos decir que son como una queja que Abraham está haciendo ante el Señor, porque le dice: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Este Eliezer del cual Abraham habla era un criado que él tenía, como luego en el versículo 3 Abraham se va a extender diciendo: como no me has dado ningún hijo, mi herencia le recibirá uno de mis criados. Por eso es que él ha mencionado a Eliezer, porque era un criado de él. Pero ¿por qué lo menciona a él? Porque era el criado de mayor confianza que Abraham tenía. Más adelante, en el capítulo 24, que es donde está el relato de cómo Abraham envía a su criado para que vaya a buscar una esposa para su hijo Isaac, aunque en ese capítulo 24 no se menciona nombre, casi todos creen que a quien Abraham envió fue precisamente a Eliezer, que era el hombre en quien él tenía mayor confianza y a quien hace jurar y comprometerse que no va a llevar a Isaac de regreso a Ur, de donde Dios le había dicho a Abraham que saliera, sino que él tendrá que traer de allá a la joven con la cual su hijo se casará, cosa que efectivamente así ocurre. Pero ahí nos estamos adelantando en el tiempo, pero lo hice solamente con el hecho de enfatizar quién era, o aclarar quién era este Eliezer. Entonces vea, el problema de Abraham es este: Señor, tú estás prometiendo que vas a ser mi escudo, y me estás prometiendo que mi recompensa será grande. Sin embargo, pregunta Abraham: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si yo no tengo hijos para que puedan heredar todo esto? Recordemos que Abraham era ya un hombre viejo, se estaba acercando a los 100 años de edad. Por lo tanto, la vida que él tendría pues ya no sería mucha. Eso es, hermanos, como que si a un anciano, digamos que tenga 90, 95 años, alguien viene y le dice: mire, le vamos a regalar tierras, usted va a tener muchas bendiciones, le vamos a servir de la mejor comida. Este ancianito lo que puede decir: bueno, ¿y ahora para qué, verdad? ¿Para qué me va a dar las mejores comidas si a mí daño me hacen?
Yo ya lo único que tomo son licuados. Cuando tenía mis 20, ahí es donde me hubiera ofrecido las mejores comidas o las tierras. Y ahora, ¿para qué quiero tierras si ya me voy a morir? Entonces, más o menos esa era, como digo, esta especie de queja que Abraham está poniendo delante del Señor. Y le está diciendo, o sea, ¿para qué me vas a dar algo? O sea, no es que Abraham sea un desagradecido y que mientras Dios le está ofreciendo que su recompensa será grande, que él la está despreciando. No, sino que la pregunta va, o sea, ¿para qué me vas a bendecir tanto, Señor? ¿Y para qué me vas a dar toda esta tierra si yo ya voy a morir? Y lo peor es que no tengo hijo. Y si no tengo hijo, ¿de qué sirve que me des todo esto? ¿A quién le va a quedar? Le va a quedar a un criado. Entonces, eso hubiera sido como que si Dios no le hubiera dado nada a él. Si al fin y al cabo la riqueza, la tierra, todo le iba a quedar a un extraño. Si hubiera sido este Eliezer, él era originario de Damasco, era sirio. ¿De qué tenía que ver con la familia de Abraham? En estas palabras, hermanos, de Abraham, nosotros podemos descubrir algo. Y es que dentro del ser humano hay un anhelo por trascender. Y cuando digo trascender, me estoy refiriendo a que el hombre anhela ir más allá de esta vida. Es un anhelo de eternidad. Este anhelo de eternidad lo tenemos todos los seres humanos. Pero, hermanos, no es algo que surja de una ambición nuestra. No es algo que nazca de una codicia, sino que lo que ocurre es que el hombre tiene un anhelo de eternidad porque para eso fue creado. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los colocó allá en el huerto, en Edén, el hombre había sido creado para ser eterno, para vivir toda la eternidad. Por eso es que en el Edén había un árbol que era el árbol de la vida. Y como el Señor lo va a decir después, que si el hombre seguía comiendo de este árbol, entonces viviría para siempre. Por eso es que cuando el hombre peca, Dios los expulsa del Edén. Precisamente por eso. Porque Dios dice, si no expulsamos al hombre, entonces él seguirá comiendo del árbol de la vida y entonces vivirá para siempre. La idea, el plan de Dios era que el hombre, el ser humano, pudiera vivir por toda la eternidad. No había muerte. No había muerte ni en el hombre, ni en la creación, ni en los animales, ni en las plantas. No había muerte, simple y sencillamente porque el pecado no había entrado. Pero sabemos la historia de cómo la serpiente fue astuta, engañó a la mujer, la cual comió del fruto que Dios había dicho no se debería comer, y ella le dio a comer a Adán, el cual también comió sin ser engañado, sino que de su propia iniciativa. Eva comió porque había sido engañada, pero Adán no fue engañado, sino que él, en un acto premeditado de rebelión y de desobediencia, comió. Ambos pecaron. Entonces se cumplió la palabra que el Señor había dicho
referente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había dicho: el día que coman de él, en verdad van a morir. Y eso es lo que ocurrió. Por eso es que allá en Génesis, bueno, aquí en este libro de Génesis, en el capítulo 5, usted puede encontrar cómo está toda la descendencia de Adán, que dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas y murieron. Luego el hijo de Set, perdón, el hijo de Adán y Eva, que sustituye a Abel, que había sido asesinado, es Set. Y luego dice: Set vivió hasta tantos años, tuvo hijos e hijas y luego murió. Y el siguiente y murió. Y el siguiente y murió. Y el siguiente y murió. El capítulo 5 está lleno de la expresión que se repite: y murió, y murió, y murió, y murió, porque todos los hombres fueron muriendo. Como le explica Pablo en Romanos capítulo 5, él dice que la muerte entró al mundo por un hombre. Y así dice: todos murieron. Cuando la muerte viene por causa del pecado, ese propósito con el cual Dios había creado al hombre, que era para que viviera una eternidad, queda cortado. Queda cortado porque el hombre peca y entonces comienza a morir. Y al hombre le queda en su corazón el anhelo de eternidad, el anhelo de trascendencia del cual hablábamos. Por eso es que nosotros, hermanos, los seres humanos, nos resistimos a la idea de la muerte. O sea, es verdad que hay personas que a sí mismas se quitan la vida, pero lo hacen porque estas personas están viviendo situaciones muy difíciles, situaciones muy cargadas que les hace la vida insufrible. Son personas que necesitan ayuda, pero si esa ayuda no la reciben a tiempo, la persona puede terminar por quitarse la vida. El 90% de las personas que se suicidan anuncian que lo van a hacer. Lo que ocurre es que nadie les pone atención. El 90% de las personas que se suicidan dicen, lo anuncian que lo van a hacer con anticipación. Repito, el problema es que la gente no les da atención, no los toma en serio. Se suicidan más hombres que mujeres. Entonces, cuando un hombre viene y dice: no, yo mejor me voy a quitar la vida, viene su familia y le dice: ah, vos solo locura hablas. Y no está hablando locura, está anunciando lo que va a hacer. De lo que hay que hacer es darle atención, tratar de ayudarlo. Bueno, pero repito, estas personas que se quitan la vida, no es que ellos no quieran seguir viviendo. Lo que pasa, repito, es que tienen situaciones abrumadoras, cargas, que los han llevado a una situación de sufrimiento tal que optan por quitarse la vida, lo cual no es fácil. Y no es fácil precisamente porque el hombre tiene una aspiración de vida y no de muerte. Ahora, como el hombre tiene ese anhelo de eternidad, entonces el hombre busca la manera de poder permanecer. Y por eso es que se han originado enseñanzas, por ejemplo, dentro del hinduismo, el cual es practicado por más de 1.000 millones de seres humanos en el planeta. Por ejemplo, ellos creen en las reencarnaciones. ¿Pero por qué creen en la reencarnación? Porque ellos no aceptan la idea que cuando el ser humano muere, ahí se acabó todo. Como no pueden negar el hecho de la muerte, entonces dicen: no, muere, pero esta persona va a reencarnar, volverá a nacer en otro bebé.
Y si fue una niña, en una niña. Bueno, dentro del hinduismo es toda una, ¿qué le digo? Una cosmovisión. Porque ellos también enseñan, por ejemplo, que si un hombre en la vida hizo solo maldades, entonces cuando reencarne, pudiera ser que reencarne en un animal, ya no en un ser humano, que es como un castigo, ¿no? Entonces podrá ser que reencarna en un perro o reencarna en un pollo, dependiendo cómo fue que utilizó la vida. Pero también puede haber una reencarnación ascendente, es decir, que aquel que fue perro en una vida y le tocó sufrir mucho, entonces en la siguiente puede ser que ya no es perro, ya es caballo. Y si es un buen caballo, puede ser que en la siguiente ya llegue a ser un hombre. Bueno, a nosotros todo eso nos suena extraño, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente, más de 1.000 millones de personas, creen en eso? Y viven su vida conforme a esa creencia. ¿Por qué? Porque es la manera como ellos tienen la esperanza que el ser humano no termina con la muerte física, sino que tiene que haber algo más allá. Y entonces inventan el tema de la reencarnación, lo cual sabemos que no existe. Porque el libro de Hebreos lo dice claramente: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. No hay tales reencarnaciones. Pero en la Biblia también nosotros encontramos personas que tenían ese anhelo de trascendencia, que no se resignaban a terminar su vida. Por ejemplo, tenemos a Absalón, el hijo de David. Absalón, aunque era un hombre que la Biblia lo describe como fuerte, guapo, de pelo largo, muy abundante, él era muy atractivo, pero él se casó hasta una edad ya avanzada, no se casó muy joven. Entonces, durante el tiempo en que él era soltero, Absalón llegó a pensar que quizás se iba a morir y que nunca se iba a casar. Y si no se casaba, entonces obviamente no iba a tener hijos. Entonces, como él pensó que no iba a tener hijos, él dijo: bueno, yo un día me voy a morir y cuando me muera nadie se va a acordar de mí, porque como no tengo hijos, a nadie le voy a poder heredar mi nombre. Entonces, ¿qué hizo Absalón con el propósito de trascender más allá de la muerte? Dice la Biblia que él mandó a construir una columna. Me imagino que era una columna de mármol o de granito. No iba a ser una columna ordinaria, ¿no? Y era una columna alta, y entonces le puso por nombre la columna de Absalón. Y dijo Absalón: vaya, si me muero, por lo menos va a quedar la columna. Y la gente va a decir: es la columna de Absalón. Y entonces la gente preguntará: ¿y ese Absalón quién era? Ah, Absalón fue uno de los hijos del rey David. La gente lo iba a recordar. Entonces, ese anhelo de trascendencia que Absalón tenía, lo expresó construyendo, erigiendo esta columna para que su nombre fuese recordado. Después Absalón se casó y tuvo hijos, ¿no? Pero la columna ya estaba ahí. Entonces, esas son maneras como el ser humano busca poder ir más allá de la muerte. Hace poco platicaba con un hermano. Quiero ver, déjenme ver, creo que él es la cuarta generación, si no estoy haciendo mal el cálculo, la cuarta generación de cristianos en su familia. Comienza con su bisabuelo, creo que era. Bueno, pastor, su abuelo pastor, su papá pastor, él pastor. Y ahora está a punto de tener un hijo.
Es decir, que su bisabuelo fue de los primeros cristianos que hubo en el país, porque ahí la historia se remonta a finales del siglo XIX, sería ya casi, bueno, más de 100 años atrás. Entonces vea, él lleva el nombre de su bisabuelo. Él no lo sabía, pero en determinado momento, cuando él pues ya era joven, ya con uso de razón, entonces un día él se preguntó, bueno, ¿y yo por qué me llamo así? ¿Por qué me pusieron así? Y comenzó a averiguar la historia. Y así es como descubrió que era su bisabuelo el que había sido el primer creyente y pastor de su familia, el que se llamaba así. Entonces, él llevaba el nombre de su bisabuelo. Entonces le gustó la idea. Entonces hoy que va a nacer, creo que es en enero, el próximo mes, su hijo le va a poner dos nombres, y son los nombres de su abuelo y de su padre, porque la esperanza de él es que cuando su hijo crezca, igual le pregunte: papá, ¿y yo por qué no llevo tu nombre, sino que tengo otros nombres? Entonces, él le va a poder explicar: es que mira, este nombre viene, que sería el bisabuelo de este niño, y este otro es el nombre de tu abuelo. Y le va a contar la historia. Entonces, pero ¿por qué hace eso? Porque él lo ve de esa manera, como una forma que el nombre de los antecesores sea preservado. Parecido a Israel, ¿verdad? Que decían hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Bueno, Dios mismo, ¿no? Cuando se le presenta a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Más de 400 años después. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está recordando. Es decir, Abraham, el nombre de Abraham trascendía la eternidad. Hoy, hermanos, después de 4500 años, todavía estamos hablando de Abraham. Entonces, el ser humano lo que busca es trascender. Eso es lo que Abraham pensaba aquí. Yo no tengo hijo, entonces yo me voy a morir. Sobre todo que él ya andaba en los 90, más de los 90. Entonces, ¿para qué me vas a dar algo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué me darás una recompensa grande? ¿Para qué me prometes una tierra grande si todo se va a acabar ya? No lo leímos, pero la respuesta del Señor es: no, Abraham, no. Tu heredero no será un criado, tu heredero será un hijo tuyo. Y le promete el nacimiento de un hijo, y ese es Isaac, el que habría de nacer. Aunque Abraham estaría muerto, su hijo Isaac era como la prueba innegable que Abraham había existido, porque si no, ¿de dónde había salido Isaac? Y como le digo, ellos se van a llamar así. En la época de Jesús, cuando ya han pasado como unos 2500 años, ¿cómo decían los fariseos? Nosotros hijos de Abraham somos. 2500 años después están diciendo, 2500 años después de Abraham, están diciendo hijos de Abraham somos. Entonces, ¿cómo es que ellos recordaban a Abraham? ¿Cómo es que había trascendido el nombre de él? Porque la tradición había pasado de padres a hijos. Claro, Abraham de todas maneras muere, pero por lo menos su memoria, su nombre es preservado. A Jacob, a su nieto Jacob, Dios le cambia nombre y le pone por nombre Israel. Y hay hoy en día
un país que se llama Israel, que queda allá en el Medio Oriente. Es decir, que ese nombre Israel, de lo que está hablando es que fue cierto, hubo un hombre que se llamó Jacob, al cual Dios le cambió el nombre por Israel, y que era nieto de Abraham. De la memoria queda preservada. ¿Y por qué les interesaba tanto a ellos la memoria? Porque era la manera, la única manera que su existencia no terminara con la muerte. Porque en el Antiguo Testamento ellos no tenían una promesa de una vida después de la muerte física. Ellos lo que creían es que iban a ir a parar al Seol. Y según lo describe la Biblia, el Seol ellos lo imaginaban como un lugar oscuro, donde no había conciencia, donde no se escuchaba nada, donde no se veía nada, donde no había sensación de nada, donde ni siquiera se alababa a Dios. O sea, un casi no ser, así lo imaginaban ellos. Entonces la muerte era como el final de todo. Pero cuando el Señor envía a su Hijo, Dios envía a su Hijo Jesús, Jesús viene y Él nos trae una promesa. Y la promesa es: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Él nos viene a hablar de resurrección. Nos viene a decir que la vida no termina con la muerte física, sino que viviremos más allá de la muerte física, más allá de la tumba. Hay una vida que sigue, que continúa. Por eso es que en la historia que Jesús contó acerca de Lázaro y el rico, que ambos mueren y van a parar al Hades. Entonces dice que el rico se vio en el Hades, en el lugar de tormento, pero vio que arriba estaba Abraham, es decir, estaba vivo, y Lázaro estaba al lado de él. Y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y la coloque en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí el Señor estaba mostrando que la existencia no termina con la muerte física, sino que como seres humanos seguimos viviendo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos hizo para la eternidad. Por causa del pecado es que nuestro cuerpo debe volver al polvo de donde fue tomado. Pero la parte inmaterial del ser humano sigue viviendo. La gran pregunta es: ¿a dónde o cuál será la clase de vida que la parte inmaterial tiene? Lo que viene después es la resurrección. Y dice que los injustos resucitarán en la resurrección de condenación, pero los justos resucitan en la resurrección de vida. De resucitar, todos vamos a resucitar. La diferencia es que unos resucitarán para condenación, resucitan con un cuerpo diseñado para los tormentos eternos, en tanto que otros resucitarán con un cuerpo diseñado para relacionarse eternamente con Dios. La primera resurrección es la resurrección de vida, donde los seres humanos vivirán con el Señor. Y como lo dice el libro de Apocalipsis, vi descender la nueva Jerusalén, que descendió del cielo, vino sobre la tierra. Y luego dice Juan: esta es la morada, la casa, el hogar
de Dios con los hombres, y vivirán eternamente, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni enfermedad, ni maldición, ni sufrimiento, sino que estarán con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Entonces, ese anhelo de eternidad que Abraham lo tenía, por eso es que le dice: ¿para qué me vas a dar algo si yo me voy a morir? No, le dice Dios, tendrás un hijo. Entonces, era como que Abraham iba a continuar en su hijo, y luego en su nieto, y luego en su bisnieto. Y como le digo, han pasado ya más de 4500 años, y ahí están sus descendientes todavía. Pero a nosotros se nos ha dado una promesa mejor, y es que nuestra vida no termina con lo que es la existencia física, sino que el Señor ha dicho: el que en mí cree vivirá eternamente. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. A mediados de la década de los años 70, cuando el Señor en su misericordia me llamó al Evangelio, conocí a un joven que un día me contó su testimonio, y la conversión de él se dio porque él era joven. En el momento de su conversión él tendría como sus 20 años. Entonces dice que un día él se puso a pensar y dijo: bueno, si la vida del ser humano es solamente nacer, crecer y luego comenzar a envejecer y morirse y vivir solo este ratito, entonces dijo él: esto es injusto, esto no puede ser. Qué desgracia que la vida sea tan corta. Pero esa reflexión, ese anhelo de eternidad, es lo que posteriormente lo llevó a la iglesia, y fue ahí donde conoció a Jesús como su Salvador. Pero entonces vea, el hombre en su búsqueda de ir más allá, termina encontrándose con el Hijo de Dios, quien le dice que Él es la vida y la vida eterna. El que coma de mí no morirá jamás, dijo el Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que coma de este pan no morirá eternamente. ¿Acaso no es eso lo que los seres humanos anhelamos? No morir nunca, vivir eternamente. Por eso Pablo decía que la muerte era un estado anormal, porque es donde la parte inmaterial del hombre se separa de la parte material, y a eso Pablo le llamaba estar desnudo. Y así como estar desnudo es incómodo, salga un día por la calle de su colonia desnudo a ver cómo se siente. Por lo menos se va a sentir incómodo. Entonces, así Pablo decía: no quisiéramos estar desnudos, es decir, sin cuerpo. Más bien quisiéramos ser revestidos, como cuando usted llega a su casa, entra en su habitación, se quita la ropa, se pone otra y vuelve a salir de la habitación. Sale con otra ropa, pero tiene ropa, no se avergüenza. Entonces Pablo decía: más bien quisiéramos ser revestidos que ser desnudados. Es decir, que este cuerpo físico sea transformado en un cuerpo de gloria, que es lo que el Señor ha prometido para los que todavía vivimos y que podríamos ver la venida del Señor. Los que estemos con vida, dice, seremos transformados, seremos glorificados, no veremos muerte, sino que seremos glorificados automáticamente. No vamos a estar desnudos ni un segundo. Nuestro cuerpo de muerte será vestido en un cuerpo de poder, de gloria. Esa es la bienaventurada esperanza de los hijos de Dios. Pero si así no fuera, y nos tocara ir al sepulcro, sabemos que no es el final, sabemos que no es
un adiós para siempre, sino que es un hasta mañana, hermanos, ahí nos vemos, ahí pasa buena noche. Es eso. Porque a la final trompeta, porque sonará la trompeta y el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, levantará a los suyos, los cuales resucitarán, y los que estén vivos serán transformados, y ambos juntamente serán levantados, y así estarán siempre con el Señor. Entonces, si nos toca ir al sepulcro, es, hermanos, tener que ir al dormitorio a la espera de la mañana de la resurrección del cuerpo. Pero la parte inmaterial, como Pablo mismo lo dice, ausente del cuerpo porque se murió, presente con el Señor. El que duerme en el Señor inmediatamente pasa a la presencia del Señor en el momento de la muerte física. Es decir, que la espera no es estar en el hoyo, la espera es estar en la presencia del Señor hasta que Él diga: hoy sí, hijos, vamos a recoger los cuerpos. Y el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán. Volveremos para recoger lo que no es nuestro, sino que es el Señor, porque dice que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, este cuerpo que usted tiene no le pertenece, Cristo lo compró. Cuídelo, porque no es suyo. Es como que si un día le dijeran: mire, le presto este carro, pero ahí me lo cuida. Como usted sabe que no es suyo, usted dice: no, mejor lo voy a ir a guardar, porque qué tal si me lo rayan o me lo roban, ¿con qué cara? No, mejor lo guardo, lo cuida. Su cuerpo no es suyo. Es verdad que lo tiene desde que nació, pero cuando usted creyó en Cristo, Él lo compró a precio de sangre, le pertenece a Él. Amén. Por ello debe cuidarlo, manténgalo sano, manténgalo limpio, manténgalo santo, porque no es suyo, es del Señor. Y en la resurrección Él vendrá a recoger lo que le corresponde. Amén. Así que la aspiración y el anhelo del humano de eternidad encuentra plena satisfacción en la fe en el Hijo de Dios. Cuando creemos en Él, tenemos vida eterna. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos que han escuchado esta palabra, y habiéndola escuchado, usted ahora comprende la gran promesa que Dios nos ha dado. Y la promesa es que en Él recibiremos vida eterna. Quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo que aún no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, mas si usted ha escuchado la palabra y hoy se da cuenta que es precisamente lo que usted ha andado buscando, quizás como el joven de la historia que le conté, también usted se pregunta: ¿por qué la vida tiene que ser corta? ¿Por qué la vida tiene que ser tan injusta?